Hola, en este video se explicará cómo funcionan las aletas y cómo aplicar este conocimiento en el primer laboratorio de transferencia de calor. Primero, ¿qué son las aletas? Las aletas son un método para disipar calor mediante convección. Como vamos a ver, según la ley de enfriamiento de Newton, el calor por convección se expresa de la siguiente manera, donde H es el coeficiente de convección, A es el área superficial, Ts es la temperatura superficial del sólido y T infinito es la temperatura del ambiente. De estas variables, tanto la temperatura de la superficie como la temperatura del medio normalmente son dados, por lo que si queremos aumentar la disipación de calor, los valores que podríamos modificar es o el coeficiente de convección o el área superficial. El coeficiente de convección no es una propiedad del medio como se suele pensar. Es un parámetro determinado experimentalmente que depende de la geometría de la aleta, las propiedades del fluido o la velocidad del fluido. Existen dos tipos de convección. La convección natural, que es cuando el fluido no tiene una fuente externa que lo mueva, por lo que el fluido circula solo por la diferencia de densidad que se genera al calentar la capa unida al sólido. Este aumenta su temperatura, su densidad aumenta, por lo que sube y es reemplazado por un fluido de menor temperatura, generándose así la diferencia de temperatura para que exista la transferencia. Y el otro tipo de convección es la convección forzada, donde existe un medio externo que mueve el fluido, ya sea un ventilador, una bomba, dependiendo del tipo de medio en el que se esté trabajando, lo cual aumenta la velocidad de disipación. El otro parámetro que es posible modificar es el área por el cual se disipa el calor. Pero ¿cómo lograr esto sin modificar el diseño original del objeto o elemento del cual se quiere extraer el calor? La solución ingenieril dada para este problema es la instalación de aletas, con lo cual, sin grandes modificaciones del diseño original, es posible aumentar el área por el cual el calor es disipado. ¿Cómo podemos modelar esto matemáticamente? Supongamos que esta es nuestra aleta y tomamos un diferencial de ella, en el cual el calor entra por conducción, sale por conducción y también sale por convección. Haciendo un balance de energía nos queda la siguiente ecuación, donde el calor que entra menos el que sale por conducción menos el que sale por convección es igual a cero. Podemos arreglar esta ecuación de la siguiente manera para tener el calor que sale menos el que entra menos el calor por convección. Sabemos que el área superficial se va a expresar de la siguiente manera, del perímetro por un delta X. Luego, este delta X lo podemos usar para dividir al calor por conducción para obtener la definición de la derivada. Sacando el límite nos queda la siguiente ecuación, donde queda la derivada del calor de conducción menos el coeficiente de convección por el perímetro por el cambio de temperatura. Sabemos que el calor de conducción se puede expresar de esta manera, por lo cual, reemplazando la ecuación, llegamos a la siguiente expresión. Si suponemos que el área y el K son constantes, nos podemos sacar de la ecuación y pasarlos dividiendo para llegar a esta ecuación. Ya, estamos acá. Lo que nos conviene hacer ahora es un escalamiento para poder eliminar este término de acá. ¿Cómo se hace esto? Se dice que θ de x es igual a la temperatura en x menos la temperatura en el infinito. Con esto, al derivar respecto a x, nos queda que la derivada de θ de x es igual a la derivada de la temperatura respecto de x. Reemplazando esto en la ecuación, obtenemos lo siguiente, donde reemplazamos este exponente de acá por un m al cuadrado por conveniencia, donde m sigue siendo básicamente lo mismo. Las soluciones para este tipo de ecuación son de este tipo. Una constante por e elevado a mx más otra constante por e elevado a menos mx. Para poder determinar estas constantes, lo que normalmente se hace, o sea, lo que se tiene que hacer son poner condiciones de borde.
Principalmente se estudian dos condiciones de borde. La primera es una aleta infinitamente larga, donde se dice que L tiende a infinito, por lo que la temperatura al final de la aleta va a ser igual a la temperatura del medio ambiente, o en términos de teta, la temperatura al final de la aleta es cero. Y la otra condición de borde es que la temperatura al inicio es igual a la temperatura en la base, que bueno, acá es teta B, que es la temperatura de la base menos la temperatura del infinito. Reemplazando esto en la ecuación, obtenemos la siguiente solución, donde se puede ver que el perfil va a ser una exponencial decreciente, que es como debería de ser. La otra condición de frontera estudiada es que la aleta en la punta está aislada, por lo que la conducción de calor al final de la aleta es cero. Y haciendo todos los pasos matemáticos, llegamos a una solución de este modo, donde la distribución de temperatura es la temperatura en la base, menos el coseno hiperbólico de m de L menos x dividido en el coseno hiperbólico de ml. Este laboratorio se llama distribución de temperaturas en una aleta. En el presente laboratorio se midió la temperatura en 10 termocuplas ubicadas equidistante en una aleta de 450 milímetros de largo y 9,5 milímetros de diámetro. El material de la aleta podía ser o cobre níquel o SAE 1020. La medición se hizo a través de un multitester, del cual obteníamos la medición en milivolts en cada una de las termocuplas, para luego transformarlas según datos tabulados a grados Celsius. Medimos en dos ocasiones distintas: convección natural, que es sin el ventilador, y luego pusimos un ventilador a 50 centímetros para medir la convección forzada. El procedimiento realizado fue: primero se encendió el equipo y se esperó un tiempo para que se estabilizaran las temperaturas. Luego, primero para la convección natural, se realizaron 10 mediciones en cada una de las termocuplas para luego sacar un promedio de cada una de estas. Como las mediciones estaban en milivolts, utilizando una tabla, se transformaron estas mediciones a temperatura para luego generar un gráfico de la siguiente manera, como se ve acá, en rojo. Luego, para la convección forzada, se hizo el mismo procedimiento, solo que se instaló un ventilador a 50 centímetros de la aleta. Y siguiendo el mismo procedimiento, se midieron 10 veces los datos en cada una de las termocuplas, se sacó el promedio, obtuvimos el siguiente gráfico. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, como se puede ver en el gráfico, el perfil de temperaturas para ambos casos es de una exponencial decreciente, como se vio anteriormente, que esta aleta podría asimilarse a una infinitamente larga. Lo otro, que es obvio, que la convección forzada disipa mucho más calor que la convección natural. Muchas gracias por la atención, espero que les haya gustado el video y haya quedado todo muy claro. Adiós. ¡Bam!